Buenos días. Es un gusto estar aquí otra vez. ¿Qué tan despiertos o dormidos están? Para saber si soy yo el que los duerme, ¿verdad? Ok. Hemos estado hablando en todas estas sesiones acerca de la importancia de la gracia. Giancarlo ha estado enfatizando algo que es muy importante, y es el hecho de que nosotros estamos proclamando que en la Reforma nuevamente redescubrimos y enfatizamos nuevamente que la salvación es del Señor. La salvación es obra de Dios, es monergista. Vamos a seguir hablando de eso un poco más en la tarde. Pero hablamos también de la importancia de entender la gracia correctamente, ¿verdad? Y de cómo antes de que vinieran los reformadores y Lutero y Calvino y las luchas que ellos tuvieron con la iglesia medieval, no es que no hubiera concepto de gracia, sí había, pero era un concepto de gracia que asumía que el individuo, el ser humano, tiene algo que contribuir a la salvación. ¿Está bien? Que el individuo no está desamparado ni necesita necesariamente la gracia de Dios desde afuera, porque él tiene cierta bondad en su ser que le permite responder a Dios al menos un poquito, de tal manera que puede crecer en mérito para ser salvo. Y esta fue la doctrina que rechazaron los reformadores, y tiene que ver esencialmente con la manera en la que entendemos nosotros al ser humano. En otras palabras, si nosotros entendemos de cierta manera lo que somos, nuestro concepto de gracia y fe y justicia va a ser diferente, así cambiamos nuestra perspectiva de lo que es el ser humano, ¿ok? Y en esta sesión hablamos de esta doctrina que surgió de la Reforma, o que se retomó en la Reforma, que tiene que ver con la depravación total. ¿Cuántos de ustedes han oído esta frase antes? Ok, la depravación total. Y quiero que entendamos que esta es la que le da forma a la elección, a la expiación, a lo que le llaman la gracia irresistible, etcétera, etcétera. Todas estas otras partes de la doctrina calvinista dependen de esta comprensión del ser humano que dice que él es totalmente depravado. ¿Ok? Y esta es también la que menos nos gusta personalmente, así es que vamos a tratar de entender por qué. Y quiero mostrarles las implicaciones de la doctrina con una ilustración. Antes de esto, ¿dónde dejé el? Aquí está. Vamos a hacer esto, ya lo he mencionado antes, pero imagínense que ustedes tienen una hoja como esta, o una más chiquita si tienen una ahí. Si la doblamos 50 veces, si pudiéramos doblarla 50 veces, ¿de qué altura tendría? Esa es la pregunta. ¿Ok? A ver, piensen, ¿cuántos son ingenieros aquí? Ya bajaron la vista los ingenieros, ¿verdad? ¿Sí? Si la doblamos una vez, el grosor de la hoja queda el doble, ¿verdad? Porque ahora es 2 veces. ¿Sí? Si la doblamos 2 veces, ahora es 4 veces más gruesa, ¿sí? Después de 2 dobleces. ¿Qué tan alta piensan que sería después de 50 dobleces? Si pudiera doblarse, no se puede, pero si pudiera doblarse 50 veces, ¿cuán alta sería la hoja? ¿Cuántos creen que sería más alta que el faro de aquí de la Macroplaza? ¿Todavía está? ¿Sí? ¿Cuántos creen que sería más alto que el Cerro de la Silla? A ver, levanten la mano. Ok, unos poquitos. ¿Seguros? Estos son los edificios más altos del mundo. De este lado está el Burj Khalifa, tiene 828 metros de altura. ¿Cuántos de ustedes creen que una hoja doblada 50 veces sería más alta que el Burj Khalifa? Pedro, ¿qué tan alta sería? Muy bien, entonces es un exponente, ¿verdad?
tenemos el físico matemático, ¿verdad? 2 a la 50 es un exponente, quiere decir que crece exponencialmente, ¿sí? Es muy difícil doblar una hoja más de 7 veces, de hecho, ¿ok? Una hoja de estas. Y la mayoría de la gente piensa que una hoja mide 1 milímetro, ¿ok? A ver, ya vi que Pedro tiene ahí la calculadora. Entonces, si lo ponemos eso en kilómetros, sería 0.1 entre 1000, ¿verdad? Y luego lo multiplicamos por 2 a la 50. A ver, ok, bueno. Sí, sería mucho más que el Monte Everest, que es la montaña más alta del mundo. Ese no es el pico más alto, pero ese sería 112.589.991 kilómetros. No me creen, ¿verdad? Sí, ese es el pelagianismo. Ese es lo que tenemos dentro del corazón en relación a la idea de la depravación humana. No la creemos. Y no creemos las implicaciones tan grandes que tiene. Pero se los aseguro, no quiero que se queden pensando en esto toda la tarde, ¿ok? Allá tenemos a un matemático, es cierta, la fórmula es cierta, 2 a la 50 por 0.000001, eso es lo que es en kilómetros. Y si lo multiplican les va a dar ese número, 112 millones de kilómetros. Es más allá de Mercurio. Es casi hasta el Sol. La distancia entre la Tierra y el Sol es 149 millones de kilómetros. No pudiéramos doblarla 100 veces porque sería más lejos que la extensión del universo, dicen los que hacen el cálculo. Imagínense eso. Pero no entendemos, decimos, no es posible, ¿verdad que no? Así es nuestra naturaleza pensar, no es posible que algo que tenga nada más 50 dobleces pueda crecer tan rápido. Ese es el poder de los exponentes. Pero esa es precisamente la razón, creo yo, por la que nos es tan increíble entender las implicaciones de la depravación humana. No nos hace, ¿verdad? Es increíble para un ser humano. Decía alguien que ser pelagiano, y ahorita vamos a explicar eso, ser pelagiano es natural a todos los hombres, a menos que Dios le convenza de lo contrario. Todos tendemos a dudar de la depravación total. Yo sé que muchos de ustedes lo han oído, yo sé que muchos de ustedes creen que lo afirman, pero cuando se enfrentan con las implicaciones, entonces van a tener la intención de decir, no es posible. Y quiero que lo estudiemos hoy, primero en la historia y después bíblicamente. Está bien, pero quiero que entiendan por qué es tan importante este concepto, porque si ustedes cambian su idea de la depravación total y dicen, no, siempre no estoy de acuerdo, así como con la doblada de la hoja, toda su teología va a ser diferente. Mi maestro de historia de la iglesia decía, toda la teología se resume en la antropología, decía él. Si yo cambio mi idea del hombre, mi doctrina de la salvación cambia, mi doctrina de la gracia cambia, mi doctrina de la fe cambia, mi doctrina de la justicia cambia. Todo depende de la antropología. Así es que vamos a entender lo que decimos cuando hablamos de que el hombre es totalmente depravado. Y déjenme nada más resumirles lo que decían los reformadores. Esta es de un libro que apenas va a salir, en inglés ya está nada más en Kindle, pero dice, los reformadores afirmaron el cautiverio de la voluntad porque creían que la Escritura lo enseña y la Escritura era su autoridad final, sola Escritura, hablamos un poco de esto ayer, ¿verdad? Entonces, si ellos observaban en la Biblia que la Biblia habla de la depravación o del cautiverio de la voluntad, ¿verdad? Que no tenemos verdaderamente libre albedrío, entonces, lo tenemos que creer, nos guste o no nos guste, ¿sí? Dice, no obstante, aunque su defensa provenía primordialmente de la Escritura, también creían que su afirmación de una voluntad esclavizada tenía un fundamento sólido en la tradición de Agustín, particularmente en sus escritos antipelagianos, y es lo que quiero que entendamos hoy, porque en realidad los reformadores no inventaron esto,
no agregaron más que algo de claridad, pero en realidad la base de la doctrina surgió en el debate que Agustín tuvo con Pelagio. ¿Okay? Entonces dice ahí, en esencia los reformadores consideraban que estaban restaurando el agustinianismo. Y aquí está, por ejemplo, lo que dice Calvino. ¿Okay? Esto lo dijo en un catecismo que él escribió. Las Escrituras testifican repetidamente que el hombre es esclavo del pecado. Esto significa que su naturaleza está de tal forma alejada de la justicia de Dios. Fíjense cómo dice aquí. Y piensen si están de acuerdo. ¿Okay? Dice, la naturaleza humana está de tal forma alejada de la justicia de Dios que no concibe, desea o busca nada que no sea impío, distorsionado, malo o impuro. ¿Lo escuchó? No concibe, desea o busca nada que no sea impío, distorsionado, malo o impuro. ¿Saben qué es lo primero que yo pienso? ¿Y qué de todos esos que donan dinero para crear hospitales? ¿Verdad? ¿Que no hacemos cosas buenas todos los días? ¿Aún siendo incrédulos? ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Más fuerte? Entonces, pero esto es lo que ellos enseñaban, ¿ok? Dice, porque un corazón profundamente hundido en el veneno del pecado no puede producir sino los frutos del pecado. Pero no debemos suponer, por tanto, que el hombre es movido a pecar por una necesidad violenta. O sea, es como si lo están obligando. Peca, ándale, pécale, peca. Y yo, no quiero, sí, peca. No es esto lo que estamos diciendo. Dice él aquí, su transgresión nace de una voluntad inevitablemente inclinada a pecar. Le gusta. Y lo busca. Y lo hace. La clave de estas afirmaciones está donde dice, no concibe, desea o busca nada que no sea impío, distorsionado, malo o impuro. ¿Sí? Por tanto, esto lo dice en la institución de la religión cristiana, es correcto declarar que el hombre, debido a su naturaleza viciada, es naturalmente abominable a Dios. También es correcto decir que el hombre es naturalmente depravado y fracasado. Por tanto, Agustín, en vista de la naturaleza corrupta del hombre, no teme llamar naturales a aquellos pecados que necesariamente reinan en nuestra carne cuando la gracia de Dios está ausente. ¿Se fijan? Gracia. Pero en el otro lado dice varias veces naturaleza. Esta es la clave. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Sí? Y de acuerdo a Agustín y de acuerdo a los reformadores, la naturaleza del ser humano es abominable a Dios, está viciada, está naturalmente depravada y fracasada. ¿Ok? Todo esto, lo dice él, es por naturaleza. Es algo que no podemos evitar porque está en la esencia de quién somos. Esa es la pregunta, ¿usted cree eso? Porque las implicaciones son tremendas, ¿ok? Cuando leemos las Escrituras. Así es que déjenme mostrarles cómo lo explicaba Agustín y cómo lo hemos creído nosotros a lo largo de los siglos. Él decía que en Génesis 1 y 2, ¿verdad? Tenemos al hombre y la mujer. No estaban así, pero por decencia les pusimos ahí unos trapos, ¿verdad? ¿Ok? No voy a decir que fue antibíblico el dibujito, ¿no? Tenemos a Agustín ahí, ¿verdad? Y ellos eran inocentes, ¿verdad? Dice que la Biblia que Dios los creó perfectos, ¿ok? Y Agustín decía, entonces tenemos que entonces llega Génesis 3, ¿verdad? Llegan al árbol, primero ella, después él come. Y Agustín decía que el pecado es un acto esencialmente corruptor. ¿Sí? Esencialmente corruptor. En esencia algo cambió en el hombre después del primer pecado. ¿Ok? Y lo que decimos por eso es que el hombre cayó. ¿Han oído esa frase, la caída del hombre?
Entonces, aquí la dibujamos, ¿verdad? Entonces, el hombre estaba a una altura, ¿verdad?, de inocencia, de perfección en su creación, como Dios lo hizo, a la imagen de Dios. Y después de comer, algo pasó en el hombre, ¿ok? No es que comió y nada más, el comer fue un acto aislado que no le hizo nada, ¿ok? Solamente comió y fracasó una vez y punto. Lo que él decía es que después de esto, el hombre cae y su naturaleza se corrompe. ¿Está bien? ¿Ok? De tal manera que antes estaba a esta altura, donde la imagen de Dios era visible y perfecta a la imagen de Dios, pero después está distorsionada, no sé si alcanzan a ver, ¿verdad? Que está ahí como desfigurada. No es que se perdió la imagen de Dios, pero se desfiguró. La imagen de Dios ahora está manchada por causa del pecado. ¿Está claro? ¿Está ahí? Entonces, después, antes de comer, Agustín decía, el hombre era esencialmente bueno. Bueno en esencia. ¿Ok? Pero él decía, después de comer, él es malo en esencia. La esencia del hombre cambió. ¿Ok? De ser bueno esencialmente a ser malo esencialmente. ¿Ok? También Agustín decía que el hombre antes de la caída, él era capaz de pecar y capaz de no pecar. ¿Sí? Capaz de pecar, o sea, podía decidir pecar, pero también podía decidir no pecar, porque él era bueno en esencia, ¿ok? Y después de la caída, Agustín decía, él es incapaz de no pecar. ¿Ven la diferencia? Antes tenía la opción, podía decidir pecar, podía decidir no pecar. ¿Por qué? Porque no tenía una maldad interna esencial a su naturaleza. Después de comer y desobedecer, es incapaz de no pecar. En otras palabras, todo lo que hace está manchado por el pecado. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, después decía Agustín que el hombre antes de comer del fruto era condicionalmente inmortal. No tenía que morir a menos que comiera. ¿Ok? Después de la caída, él es mortal. Tiene que morir. Okay, la mortandad es asociada a la naturaleza humana por causa del pecado. Okay. Antes de comer del árbol, él era libre conforme a su naturaleza. En otras palabras, era libre tanto para pecar como para no pecar. Pero después del árbol, él es libre conforme a naturaleza, pero ahora todo lo que hace es manchado por el pecado. ¿Está bien? En otras palabras, todavía tiene libertad, pero la libertad le alcanza para algo distinto porque su esencia es distinta. ¿Sí? Y entonces, hubo un cambio esencial. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, esto es lo que le llamamos depravación total o integral. Todo lo que es el hombre fue manchado por el pecado. Su cuerpo fue manchado por el pecado, su mente, su voluntad, sus emociones, sus relaciones. Cada aspecto del hombre es afectado por el pecado y está manchado por el pecado. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sacó esto? Agustín pensaba que lo sacó de las Escrituras, entonces él escribe en sus confesiones, no sé si alguno de ustedes ha leído las confesiones, pero se los recomiendo, es un buen libro, es una devoción a Dios, una oración a Dios, donde Agustín analiza su vida antes y después de su conversión al cristianismo. Y él, al analizar su vida, él, por ejemplo, narra en una ocasión que anda por ahí con otros amigos, ¿verdad? Y anda metiéndose a la huerta de otro. Y se mete al huerto a robar peras. Y dice, no es porque yo necesitara peras o porque tuviera hambre, porque allá donde yo vivía había mejores peras. Y dice, no, sino que lo hacía por abundancia de ociosidad y por placer de hacer lo malo. No porque tenía hambre, sino porque me gloriaba y me deleitaba en la maldad por la maldad misma, decía él. No tenía necesidad, pero me divertía en arrancarlas, robarlas y echárselas a los cerdos, porque me daba placer el mal mismo, decía él. Y cuando se analizaba a sí mismo, entonces oraba a Dios y él decía, Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. En otras palabras, si tú quieres que te ame,
Yo no puedo. Así es que si quieres que te ame, bueno, mándame que te ame, pero dame también el amarte. Porque yo solo no puedo. ¿Ok? ¿Sí lo entienden? Da lo que mandas y manda lo que quieras. Y por ahí cuando él estaba enseñando esto, llega un monje de Inglaterra que se llamaba Pelagio. Y Pelagio se escandalizó. Y esto fue lo que escribió, y aquí está la prueba para ustedes, ¿verdad? Esto es lo que estamos diciendo. El hombre es incapaz de cumplir aquello que Dios manda si Dios mismo no le habilita. Esto es lo que decía Agustín. En otras palabras, Dios me puede dar órdenes que yo no puedo cumplir, a menos que Dios me dé la posibilidad de obedecerlas. ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces, Pelagio reacciona a esto, no sé si se alcanza a ver, pero déjenme leérselo ahí. Dice, esta es una carta a Demetrias que escribe Pelagio y dice él: en vez de considerar los mandamientos de Dios como un privilegio, Dios nos da mandamientos, clamamos a Dios y decimos, esto es muy duro, es muy difícil, no podemos hacerlo. Somos humanos y estamos imposibilitados por la debilidad de la carne. Le ofende esto a Pelagio. Y dice, cuán ciega locura, qué presunción tan descarada. Al hacer esto, fíjense, acusamos al Dios de todo conocimiento de una doble ignorancia. Ignorancia de la creación divina y de los mandamientos de Dios. Es como si, olvidando la debilidad de la humanidad, de su propia creación, Dios impusiera sobre nosotros mandamientos que no somos, no es incapaces, que no somos capaces de sobrellevar. ¿Sí? Es decir, no es posible pensar que Dios me manda algo y me castiga cuando yo no lo puedo hacer. ¿Ok? Dice aquí, y al mismo tiempo Dios nos perdone, otorgamos injusticia al justo y crueldad al santo, primero quejándonos de que Dios ha mandado lo imposible, y segundo imaginando que algunos serán condenados por Dios por aquello que no pueden evitar. De forma que, la blasfemia, Dios es percibido como buscando nuestro castigo en vez de nuestra salvación. Nadie conoce la magnitud de nuestra fuerza mejor que el Dios que nos dio la vida. Y fíjense, aquí está. Dios no ha deseado mandar nada que sea imposible porque Él es justo y no condenará a nadie por aquello que no puede evitar porque Él es santo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Aquí está la pregunta. Piensen bíblicamente. ¿Ha Dios alguna vez dado una orden que nosotros somos incapaces de cumplir? ¿Ok? Entonces, cuando leemos la ley y Dios da órdenes y después nos amenaza con condenarnos por no obedecerlas, está Dios dando una orden que somos incapaces de cumplir. Y Pelagio decía, no, eso es decir que Dios es doblemente ignorante, ignorante de lo que hizo e ignorante de lo que mandó. Y además injusto porque no nada más nos manda lo que no podemos hacer, sino que nos condena si no lo hacemos. ¿Se fijan? ¿Les gusta eso? Imagínense que están ante un juez y les dice, ustedes tienen que cumplir toda la ley y si no la cumplen, entonces van a pasar toda la eternidad siendo torturados. Pero les aviso que es algo que no pueden alcanzar. ¿Qué pensarían del juez? Okay. Aquí es donde se ve la importancia, la increíble implicación de lo que estamos hablando cuando hablamos de la depravación total. Y nosotros, los reformadores y Agustín, y nosotros estamos diciendo que cuando nosotros observamos mandamientos en las Escrituras, después de la caída, después de que la naturaleza del hombre fue transformada por el pecado, en realidad estamos enfrentándonos a una ley que no tenemos esperanza de poder cumplir. ¿Ok? ¿Está bien? Por eso es que había esta tristeza, este temor, esta oscuridad tan grande en la Edad Media, porque lo que ellos querían hacer
era ganar la salvación en base a sus méritos personales y se daban cuenta que nunca lo lograban. Por eso es que Lutero llegaba ahí con su mentor, ¿verdad?, en el monasterio y le decía: yo odio a Dios, no lo puedo complacer. Veo sus mandamientos y por más que lo intento, fracaso todos los días y Él me va a castigar. Entonces, esta es la enseñanza de la declaración pelagiana, ¿verdad? Dios nunca manda al hombre nada que éste no pueda cumplir. ¿Ok? Si Dios lo manda, quiere decir que yo tengo la responsabilidad y la habilidad de hacerlo. ¿Ok? Entonces, este era el pasaje en debate. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la pregunta es, ¿qué significa? Pelagio y la naturaleza humana. Él decía que cuando vino el hombre al árbol, antes de comer, él era bueno esencialmente, y después de comer seguía siendo bueno esencialmente. No cambió nada. Sí, el pecado fue un acto influyente, pero aislado. Es decir, cuando nosotros leemos la historia decimos: ay, Adán, no me andes dando malos ejemplos. Pero lo que hizo Adán no tiene ninguna repercusión en quien yo soy. Que no hubo nada diferente en la esencia. ¿Está bien? Entonces, observen este pasaje de Juan. ¿Okay? Y aquí está un texto, dice ahí en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Paren ahí. ¿Es eso una invitación a venir y a creer? ¿O nada más una afirmación? Una invitación, ¿ok? Hay otro pasaje, leímos ayer, ¿verdad? Ahí en Mateo, donde dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. ¿Se acuerdan? Y cuando el Señor dice vengan, implica eso habilidad. Si Dios me está diciendo que venga, significa que yo puedo venir, sí o no. ¿Ok? Si uno dice que sí, es pelagiano. ¿Ok? Porque aquí dice, pero miren el versículo 36, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. ¿Cómo pueden venir? Solamente si el Padre se los da al Hijo. ¿Está bien? Pero esto es lo interesante de las Escrituras, por eso es tan difícil aceptarlo, porque después dice, y al que a mí viene, ¿quién vino? ¿Ellos o los trajo? ¿No? Yo no vine, me trajeron, decimos a veces, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? La pregunta es si cuando el Padre los trae, lo hace en contra de la voluntad del hombre. Ok, vamos a hablar de eso también más adelante cuando hablemos también de la elección. Pero se fijan aquí cómo el texto dice que las personas deben venir, pero si el Padre no los trae, no vienen, pero cuando el Padre los trae, ellos vienen. ¿Qué les parece? ¿Okay? Entonces dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, otra vez, todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, implica eso habilidad. Si Él está diciendo que el que lo reconozca y crea es salvo, significa eso que el hombre tiene la capacidad de creer por sí mismo. Okay. Dice, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Aquí están los dos conceptos, la inhabilidad y la gracia. Dios demanda que lo obedezcamos, pero si Él no hace algo, yo no vengo.
Porque hay algo que cambió en nosotros después de la desobediencia de Adán que hace que ahora, si Dios no me habilita, yo no puedo venir. Da lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Está bien? Quisiera ponerles una ilustración. Déjenme regreso a la otra parte donde quería mostrarles, ¿verdad? Hay un video. ¿Cuántos de ustedes vieron la película original del Hombre Araña? No sé si es la original, pero ¿alguien vio el Hombre Araña? Perdón, esto me lo enseñó Calvino, ¿eh? No es cierto. Déjenme les muestro un pequeño video. Hay una parte ahí donde le pica la araña esa de color azul y rojo, ¿se acuerdan? Sí, estaba ahí él en el museo y luego baja la araña y lo muerde, ¿sí? Esto es lo que pasa después. ¿Se fijan el DNA ahí? Viene el DNA de la araña y lo agarra y todo el DNA se hace ¿qué? Azul con rojo, ¿verdad? Y queda el ojo maligno ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la pregunta. Antes de que lo mordiera la araña, él era hombre, ¿verdad? ¿Sí? Y después de que lo mordió la araña, ¿qué es? No. ¿Qué es? Hombre araña. ¿Sí? Y cuando camina, camina como hombre araña. Por eso cuando camina puede subir las paredes. ¿Sí? Y por eso es que ahora tiene ahí algo que le sale de las manos y todo eso. Sí, pero la idea es que después de que pasa por eso, su esencia cambia, ¿verdad? Me gusta la imagen porque su DNA es transformado y se junta con ¿verdad? Y ahora tiene otra naturaleza diferente, ¿sí? Imaginen que esto es el pecado. Antes de comer del árbol, el hombre es hombre. Pero después de comer es hombre pecador. Su naturaleza fue esencialmente transformada, es como si el pecado se hubiera agarrado de la esencia y ahora es integral al ser humano. Por eso Calvino y Agustín decían, es natural decir que estos son pecados naturales, ¿sí? Le salen de su esencia, ¿sí? De tal manera que ahora cuando el hombre camina, camina como hombre pecador. Y cuando el hombre habla, habla como hombre pecador. Y cuando el hombre duerme, duerme como hombre pecador. Y cuando el hombre está en relaciones con otros, también está en relaciones con otros como un hombre pecador. Ya no es más la perfecta imagen de Dios que era antes. ¿Sí está claro? De tal manera que ahora todo lo que hace está manchado por el pecado. Todo lo que hace. Así es que la doctrina de la depravación total nos enseña que no hay ninguna acción que nosotros podamos realizar delante de Dios que sea esencialmente buena, estando en el estado de caído, ¿ok? Aparte de la gracia. ¿Está bien? Así es que aquí hay algunas ideas de lo que queremos decir. La depravación se evalúa en relación a Dios y no a otras personas. No a con H, no. Bueno, no a otras personas, ¿sí? Vamos a decir que hay una persona que da millones de pesos para una obra benéfica. ¿Es eso una buena obra o una mala obra? Bueno, depende. ¿Sí? Es buena en un nivel humano, pero nosotros no hablamos de la depravación total en relación a otras personas, sino en relación a Dios, ¿sí? Y las Escrituras nos dicen que, así que sea lo que hagamos, ¿verdad? Hagamos todo para la gloria de Dios, ¿sí? Así es que la bondad de una acción no se evalúa en relación a lo que yo hago en comparación con otros seres humanos, sino en relación a lo que yo hago, qué relación tiene con Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuántas de esas personas sin Cristo piensan que donan dinero para buenas causas benéficas buscando la gloria de Dios? No, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa obra no es buena en relación a Dios. Sigue siendo manchada por el pecado. Tiene un cierto aspecto ahí que es egoísta o que tiene que ver con el nombre de la persona mismo, ¿verdad? O el legado que va a dejar como persona hacia el futuro. No está en asociación con la gloria de Dios y en ese sentido no es buena, ¿ok? Esto es lo que significa la depravación total. Es en relación a Dios. Bíblicamente, responsabilidad no implica habilidad. Ahorita les voy a mostrar otro pasaje de estos. Entonces, esto es muy importante. Ayer teníamos una pregunta.
en donde hablaba de que si dice que el Señor está invitando a venir, ¿verdad? O a creer, significa esto que tenemos habilidad. Y el que Dios nos haga responsables de esto no significa que nosotros tenemos la capacidad aparte de la gracia. ¿Ok? Entonces, bíblicamente, responsabilidad no implica habilidad. Depravación total no implica depravación extrema. ¿Ok? No significa que somos tan malos como poder ser en cada instante de la vida. ¿Ok? No es lo mismo Hitler que ustedes, ¿verdad? La depravación de un hombre u otro se expresa hasta cierta medida de manera diferente, pero lo que sí significa es que en nuestro actuar, en cualquier medida, todas nuestras acciones y todo lo que hacemos está manchado por el pecado, ¿ok? Pero no significa que en cada situación hacemos lo peor que podemos hacer, no es eso. Siguiente, la pecaminosidad es un problema de naturaleza, ¿ok? Entonces nosotros pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos, ¿verdad? El problema está en la esencia y el problema que necesitamos que sea resuelto es el problema de nuestra naturaleza. ¿Okay? Y después, libre albedrío no implica libertad absoluta, sino libertad natural. ¿Está bien? Eso es muy importante. ¿Sí? Cuando las personas hablan ahora de libre albedrío, quieren indicar que son libres de hacer lo que quieran. Esto no es cierto. Somos libres de hacer lo que nuestra naturaleza nos permite. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes les gustaría poder volar sin subirse a un avión? Me refiero a volar así como están ahorita, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes dirían que son libres para volar? ¿Alguien les está impidiendo volar? No te avientes, ¿verdad? Lo están abrazando, pero ¿son libres sí o no? Bueno, son libres en el sentido de que nadie les esté impidiendo, pero la libertad no les alcanza para eso porque no es su naturaleza. ¿Está claro? Un pájaro es libre para volar y vuela porque en su naturaleza tiene la habilidad para volar. Nadie me lo está impidiendo, pero no lo puedo hacer porque no está esa libertad dentro de los límites de mi naturaleza. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de que somos libres, pero solo conforme a nuestra naturaleza. Y si ahora todo lo que hacemos está manchado por el pecado, no podemos acercarnos a Dios. No quieren creer, decía el Señor Jesús. No vienen a mí. ¿Por qué? Porque no está en la habilidad natural del hombre pecador acercarse a lo bueno y acercarse a Dios, ¿sí? Y no es porque alguien se lo esté impidiendo, es porque su naturaleza no le alcanza. ¿Está claro? Entonces, esta es la última. Entonces, aquí están algunos pasajes, 2 pasajes, ¿verdad? Ya mencionamos el de Juan. Déjenme les muestro Efesios. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Cómo? ¿Muertos? ¿Un muerto respira? ¿Un muerto se mueve? No, ¿verdad? Entonces, muerto significa completamente sin vida espiritual. ¿Ok? Muerto en transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos o nuestra naturaleza pecaminosa, la esencia de lo que somos, siguiendo nuestra propia voluntad. No era porque alguien nos estaba obligando, sino voluntariamente, y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Por naturaleza. El problema no son los actos aislados de pecado, sino el pecado que yo tengo adentro de mí, que me mueve irremediablemente a pecar con gusto. Y entonces está la palabra clave, ¿verdad? Pero Dios. No pero, algo pasó, ¿verdad? Y entonces finalmente tuviste la determinación suficiente. Ahora sí, ya lo voy a lograr, ¿verdad? No, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Me di yo la vida a mí mismo? Dios da la vida. ¿Okay? Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. ¿Quién? ¿Me resucité yo a mí mismo? ¿Me hice salir de la muerte a la vida?
Dios lo hizo, ¿verdad? Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. ¿Ok? Y dice después, entonces este es el evangelio que muchos se memorizan. ¿Cuántos de ustedes se memorizan Efesios 2, 8 y 9? ¿Cuántos se memorizan hasta el 10? Porque antes he mencionado que hay mucha gente que predica el evangelio falso de Efesios 2, 8 y 9 sin 10. Es la perseverancia de los santos, ¿verdad? Dice aquí, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. ¿Qué cosa es regalo de Dios? Todo. ¿Ok? Por gracia, la salvación es por la gracia, dice ahí. ¿Ok? Por gracia ustedes han sido salvados. La fe es parte de la gracia, es el medio de la gracia, gustado por la gracia. Y eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La salvación es el regalo de Dios que Él otorga por gracia, dándole al hombre la fe en su gracia. ¿Está bien? Y entonces dice, no por obras, para que nadie se jacte. Así es que, bueno, entonces yo como ya fui salvo, voy a hacer lo que yo quiera. No, la gracia que salva es la gracia que continúa salvándonos diariamente hasta que llegamos a la presencia de Dios. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así es que la idea de la depravación total nos enseña que aparte de la gracia, si Dios no nos da lo que manda, nosotros no podemos hacer lo que Él manda, ¿verdad? Y para poder lograrlo, Él tiene que otorgarnos la gracia de la salvación y de la fe para poder ser salvos. De otra manera, no hay esperanza, ¿sí? Y esta era la proclamación de los reformadores. A Lutero se le enseñaba, cuando él preguntaba, ¿y cómo le hago si yo no soy justo? ¿Cómo le hago? Estoy en esta angustia constante. Y ¿saben qué le decían? ¿Cuál era la enseñanza doctrinal de la época? Haz lo que está en ti. Haz lo que está en ti. Dios no te va a rechazar si haces lo mejor que puedes. Pero en ese modelo no había esperanza y no había seguridad y no había paz, porque él sabía que haciendo lo mejor que podía aún fracasaba. Por eso decíamos ayer que Dios no es un juez severo que recompensa a las personas en base a sus méritos, sino un Dios misericordioso que les otorga su justicia por gracia. Amén. Entonces, esa es la enseñanza de la depravación total. Nosotros tenemos esperanza porque podemos descansar en la obra de Cristo y no en la nuestra, ¿verdad? Eso fue lo que finalmente entendió Lutero, que cuando le decían, haz lo que esté en ti, él decía, lo que esté en mí es rendirme y decir, yo no puedo. Necesito que Dios me asista. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, depender por completo de la gracia de Dios para nuestra salvación. La salvación es de Dios. Amén. Muy bien, oramos. Dios, gracias porque no nos dejaste a nuestra propia capacidad o habilidad o deseo, porque nosotros sabemos cada uno en lo profundo de nuestro corazón que nuestros deseos, aparte de tu gracia, han sido siempre hacia el pecado, hacia satisfacer nuestros propios deseos, nuestro propio egoísmo. Y Señor, te agradecemos que no nos hayas dejado en esa situación, sino que nos amaste de tal manera, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, que enviaste a tu Hijo para ser nuestro Redentor y para con Él otorgarnos la gracia necesaria para poder ser declarados justos, no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Salvador. Muchas gracias, que estando en esta condición mortal, tú nos diste vida. Y te damos la gloria completamente a ti, porque no es de nosotros la salvación, sino solamente tuya, en cada uno de los aspectos, desde el principio hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.